Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Nuevo Citroën C3 Aircross. Salí a la aventura. Citroën. Estamos con Fortunato Maldimacci y el doctor Guillermo Yango tratando un tema realmente apasionante como lo es si la religión genera violencia o no. Y había un intercambio de opiniones realmente trascendente como para meterse en un tema que significa algo importante para la gente, pero que evidentemente nosotros no vamos a llegar a ninguna conclusión porque si desde hace siglos este tema es motivo de conversación y motivo de disputas, nosotros simplemente vamos a tratar de intercambiar ideas nada más para compartirlas con ustedes. Yo te corrijo. En otros tiempos no estaba Fortunato ni yo. No, absolutamente. Entonces, hoy puede modificarse. Quiero, a propósito de lo que decían del aspecto interreligioso, quería decir algo justamente a propósito del secretario de la Organización de Estados Americanos. Decía que la plataforma acercada en el Vaticano no busca desarrollar una interminable discusión teológica que puede tener un interés filosófico superior, pero escasamente práctico. Se trata de trabajar con lo que tenemos en común, con los valores que son parte indisoluble de las Américas, como la paz, la defensa de las libertades para todos, los derechos humanos, la inclusión social, para que las oportunidades de progreso no sean solo para los privilegiados, sino para todos los americanos. Es fundamental, en otro párrafo, que los actores políticos y sociales de nuestro continente generen instancias de diálogo como mecanismo de resolución de los problemas y conflictos que nos afectan. Tienen un valor regional, pero también global, como ejemplo a seguir. ¿Planteado el tema? La pelota está en el lado de ustedes. Bueno, en relación al tema que decís, yo quiero hacer dos citas. Una de ellas, dos títulos son, dos títulos y un pequeño párrafo. Hace pocos días, Julio Blanc escribió un artículo bajo el título La Iglesia anda por el borde de la política. Sí, señor. Este también es otro tema. La Iglesia y la política y las circunstancias del tiempo histórico que le toca vivir a cada una de las iglesias en relación a cómo tienen que ubicarse en tono de política. Y allí dice, cuando quiere la Iglesia habla con palabras fáciles de entender para todos, cuando quiere. Pecados de religión es un artículo que escribió Carlos Gavetta. Carlos Gavetta es socio del Club Político Argentino, y dice, las ecuménicas exequias del sacerdote Jacques Hamel, asesinado por fundamentalistas islámicos, resultaron ejemplares y alentadoras. Algunos jerarcas y numerosos fieles islamistas, judíos y protestantes, incluso ateos, se unieron sincera y espontáneamente a los católicos en la multitudinaria ceremonia celebrada en la Catedral de Rouen, Francia, una república donde el estricto laicismo convive con la absoluta libertad religiosa. Y me parece que eso da comienzo al diálogo, que esto, Fortunato, vos vas a dar mejor cuenta de esto, donde da lugar a la posibilidad de, sabemos que las religiones han transcurrido por diversas circunstancias en la historia de la humanidad, a veces pacíficamente, a veces no, las distintas religiones, digo. Donde la connotación política tiene un gran valor de aproximación o distancia, sin hablar de contemporaneidades, donde afortunadamente hay mucho diálogo interreligioso, y Fortunato me acaba de decir cómo se va incorporando a la política el concepto de empezar a unir a los distintos creyentes. Abraham Skorka, en un artículo hace unos días en La Nación, dice hay que diferenciar a los que matan en nombre de Dios. También se refirió Fortunato a la dictadura en Argentina, cuando creían que eran los moralistas y los salvadores de la patria, y entonces atacaban a todo aquello que no condecía con su pensar. Hay un artículo de Carlos María Zampettini de la revista Noticias que se llama La génesis de la religión, que es interesantísimo, aprendí mucho leyéndolo para estar hoy aquí. Y James Nelson también en otro artículo, en otro número de
de noticias habla de un volcán en plena erupción y se refiere a las connotaciones violentas, muchas veces en la historia de la humanidad, de las iglesias. Me parece que todo esto material, que lo va a explicar mejor ahora... No, es importante todo este material. Insisto, en las ciencias sociales hubo una cierta ideología que se llamó secularización, mediados del siglo XX hasta hoy, a veces se dan las cátedras, era la idea de que desaparecía lo religioso, o que tenía que desaparecer. En una visión más liberal de mercado, porque entorpecía, en una visión más marxista, porque era alienación e impedía entonces la emancipación. Hoy eso se hizo trizas. Ahora, hay que volver a rehacer. Uno puede tener lo de Julio Blanc, decir, uy, está la iglesia. Yo escribo un libro y con muchos colegas, se llama El mito de la Argentina laica. La pregunta no es qué relación hay entre lo político y lo religioso. No es si hay ahora, sino cómo es. Desde la independencia, toda América Latina, lo político y lo religioso se tocó, fue, vino, Dios, fuerzas, ayudó a liberarse la cantidad de sacerdotes en la independencia, 200 años ahora, pero no solo eso. Ahora, cómo eso genera violencia, cómo eso generó en algunos momentos, es decir, yo soy la patria. Esto es muy fuerte en los grupos religiosos. Nacionalismo y religiones en Arabia Saudita, no quiero hacer nombre, en varios países, que nadie se enoje con ninguno, en varios países forma parte. Mismo en Estados Unidos, el destino manifiesto de los Estados Unidos es In God We Trust. Cuando Bush le dice a Saddam Hussein, mi Dios va a derrocar a tu Dios, no fue el siglo pasado. Entonces esto me parece que hay que traerlo para decir, bueno, ¿cómo lo analizamos? No decir que es un error, que cómo lo hacemos, con quiénes, cómo hay que dialogar, cómo hay que escuchar, cómo hay que dejar de, insisto, esta idea que mi verdad no puede estar con tu verdad. La palabra verdad es un concepto fortísimo. Viene del mundo religioso, se trasladó al mundo político y se trasladó después al mundo judicial. Yo, Bueno, desde el punto de vista, perdóname, una cosita. Punto. Déjame. Sobre el tema de la verdad. Déjame contestar, o más que contestar, hacer un poco una reflexión respecto de este tema que él manifestaba, que me parece que hay como posiciones contradictorias o actitudes contradictorias en los estados. Porque depende efectivamente de cuál es su actitud frente a las religiones y cuál es su actitud frente al otro. Ahí va. Entonces, Sí. Esto es importante destacarlo y rescatarlo. Porque una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago. Bueno, ahí venimos las ciencias sociales. Hay discursos de las religiones. A ver, ¿qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo fueron estos vínculos en nuestra América Latina? Si puede hablar de diario interreligioso, es porque en las últimas décadas hubo algunos focos, pero más bien fue un continente de paz, de tomar distancia de los grandes conflictos a nivel mundial, de decir podemos vivirlo. Y ahí fíjate vos, Francisco cuando fue Cuba con Estados Unidos, después la FARC, después, es decir, los grupos religiosos estuvieron muy activos en la solución de estos conflictos. Ahora, la idea sería si esos grupos religiosos, viendo que hay un espacio, quieren que sus concepciones lleguen al Estado. Y ahí yo digo, insisto, y sí quiero volver a repetirlo, hay que tener muchísimo cuidado. Porque vos no podés llamar a un grupo religioso para que te ayude. Yo les recuerdo, uno se olvida, el 2001 en Argentina, 2002. ¿Ustedes se acuerdan que fue en un convento frente al rectorado de la Universidad de Buenos Aires, donde se dijo, bueno, el país va a volver a funcionar? Duhalde, la Conferencia Episcopal Argentina, que había dicho hay que ponerse la patria al hombro, y el Señor de Naciones Unidas. Yo digo, a mí eso me interesa muchísimo como hecho simbólico, hecho cultural. ¿Por qué tenían que estar 9 obispos para decir que la Argentina volvía al diálogo? Es decir, me puedo enojar. Lo que yo quiero tratar de comprender quiere decir que eso forma parte de una cultura y que hay que ver cómo se procesa. Porque se la puede negar, se la puede ignorar, pero no se la puede desconocer porque forma Nuestra parte. Constitución dice que la Argentina sostiene el culto católico apostólico Pero Luis, romano. a mí me interesa, discúlpame que No, ocupe yo te por corté antes. por segundos tu rol. No. Fortunato pone un punto que es esencial, que es el concepto de la verdad. Ujú. Y el concepto de la verdad es un concepto que es mi verdad, la verdad, tu verdad, la verdad es, y por ahí hay una verdad que puede ser que ese árbol esté parado ahí, y qué sé yo.
La verdad es que nos falta un minuto y después medio. la concepción y el pensamiento. Pero a mí me interesa que Fortunato describa el concepto de libertad, la religión y la verdad. Porque el monoteísmo, del cual hablamos cuando venimos, el monoteísmo te plantea un tema. Tenés un minuto, me dice. Tengo un minuto. Un minuto es un solo Dios. He ahí el minuto. El problema es si el minuto se lo lleva el solo Dios de mi religión y no el de la tuya y el del otro. Pero si se sostiene en la religión que hay un solo Dios, tu Dios, mi Dios y el Dios son el mismo. Ah, pero escriben en libros distintos. Así es. En algunos dictados. Hay 3 libros. En otro por evangelios y en otro por tablas. Exacto. Señores, les agradezco muchísimo la gentileza de haber venido. Fortunato, como No, gracias y a tu servicio y te agradezco la invitación porque, insisto, siguen siendo temas centrales. Dejamos el Antiguo Testamento y vamos a entrar al Nuevo Testamento en un próximo Me parece programa. muy bien. ¿Ok? Ok. Gracias, Guillermo, Gracias a por vos, estar. Luis. Muchas gracias. Y a ustedes nada más. Espero que hayan compartido con nosotros este programa. El domingo próximo nos encontramos. Gracias.